Empezamos en el 2020, hace ya 4 años. Y bueno, en repetidas ocasiones hemos detenido esta serie para predicar ciertas series, como la serie que acabamos de terminar. Y si usted recuerda, el propósito que tiene esta serie, el Panorama del Nuevo Testamento, es llevarnos a través de cada carta, de cada libro que compone lo que es el Nuevo Testamento, no solo para comprobarnos que la Biblia es una sola historia, que nos cuenta los orígenes de la creación, la caída del hombre, y sobre todo nos cuenta la restauración de todas las cosas, sino que también nos lleva también el propósito de esta serie a conocer más a Dios a fondo y conocer más la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y bueno, en estos 4 años que ya tenemos estudiando el Nuevo Testamento de manera panorámica, hemos visto los primeros 8 libros de este Nuevo Testamento, que los primeros 4 fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros los llamamos los Evangelios. Ellos nos relatan todo acerca de la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de estos 4 libros, pues se encuentra el libro de los Hechos, que nos narran de manera cronológica el nacimiento, el establecimiento de la iglesia, cumpliendo la encomienda de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y de ahí, después de ese libro histórico, pues empiezan las cartas del apóstol Pablo. Ya hemos visto 3 de ellas. La primera carta es la carta a los Romanos, donde el apóstol Pablo pues nos expuso de manera profunda y clara el significado del Evangelio. Después llegamos a la primera y a la segunda carta a los Corintios, que trata principalmente acerca de la problemática que había dentro de esa iglesia de Corinto. Y Pablo se da la tarea de ayudarlos a restaurar el orden dentro de ella. Y bueno, estos son los primeros 8 libros que ya hemos visto hasta aquí en esta serie que titulamos El Panorama del Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a través de una introducción que va a constar de 2 partes. Esta sería la primera parte y la próxima semana sería la segunda parte. Pues vamos a iniciar a estudiar lo que es esta carta de Gálatas. Y quiero empezar diciendo, hermanos, que esta carta, a pesar de que tiene pocos capítulos, 6 capítulos, es una carta que muchos la consideran como si fuera la carta magna. Cuando hablamos de una carta magna, estamos hablando de la constitución de un estado, de un país. Ahora, ¿por qué se le considera como si fuera la carta magna para lo que es la libertad del cristiano? Bueno, porque precisamente proclama que la salvación del castigo y del poder del pecado proviene no por las obras, sino por la gracia que se recibe por fe a través de la persona y obra de Jesús. Y bueno, de hecho esta carta se cuenta que tuvo un enorme papel a la hora de reformar. Ustedes han oído hablar acerca de la reforma protestante en el siglo XV. Dios levanta un hombre llamado Martín Lutero. Y este hombre, por estar estudiando la carta de Romanos y la carta a las Gálatas, él se dio cuenta que esto es lo que hacía la Iglesia Católica de estar haciendo obras, de estar inclusive contribuyendo económicamente para que Dios les perdonara pecados, era una herejía, que la palabra de Dios pues no la respaldaba. Y bueno, esta carta tuvo un papel muy importante durante la Reforma Protestante, a tal grado que también se le llamó, aparte de la Carta Magna que hoy se le llamó también la piedra angular de la Reforma. También se le llamó el grito de guerra de la Reforma y además la Declaración Cristiana de Independencia. Y bueno, esto se debe, hermanos, debido al tema principal que encierra esta carta. O sea, el apóstol Pablo se encarga en esta carga de esta carta hablarnos acerca de que la salvación se recibe solamente por gracia a través de la fe sola. O sea, no es a través de obra. Todo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario a favor de pecadores, no lo regaló. Quiere decir que nosotros no tenemos la salvación de Dios ni el favor de Dios por méritos propios. No la tenemos simplemente por los méritos y la obra de Jesús. O sea que si alguien quiere decir que la salvación es por obras, pudiéramos decir sí, pero no por las tuyas ni las mías, ni las de nadie. Es por las obras que Jesús realizó mientras estuvo aquí en la tierra y sobre todo la obra expiatoria. Se dice que Martín Lutero, que como ya dije es el padre de la Reforma, pues él se identificó con esta carta tanto que la leía todos los días, que la llamaba mi esposa, mi Catalina, porque dormía con ella, meditaba constantemente en ella y ella le decía esta carta mi Catalina. Así que, hermanos, estamos frente a una carta, una de las cartas del apóstol Pablo más influyentes y sobre todo con un tema muy vital para nosotros la iglesia. Usted pudiera decir, ay pastor, ya va a hablar de esto. Esto es lo bueno de predicar de una manera expositiva la Biblia. Ahí tenemos que ir por todos los temas, nos gusten o no nos gusten. Y este es uno de esos temas que a mí en el pasado no me gustaban. Yo no abrazaba esta doctrina de que la salvación es solamente
por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y que yo no contribuí nada para mi salvación. La salvación de principio a fin es de Dios. De eso se trata el libro de Jonás. La salvación es del Señor. Y bueno, al igual que yo, que ya después la Biblia me convenció que yo estaba mal, al igual que yo antes, hoy en día hay muchas personas que se mortifican, que se enojan por esta doctrina, pero es una doctrina que está aquí en toda la Biblia, sobre todo en esta carta. Y bueno, habiendo dicho eso, hermanos, vamos a ver algunas cosas importantes acerca de esta carta. Recuerda, esta es una introducción al estudio de esta carta y esta es la primera parte. Y la pregunta que tenemos que levantar es, ¿quién fue su autor? Y pues es muy obvio, ¿verdad? Saber, el apóstol Pablo. Es el primer capítulo, el primer versículo, dice ahí, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, fecha en que se escribió la carta, a ciencia cierta, no se sabe. Después de haber leído 4 libros de diferentes comentaristas, diferentes teólogos, ninguno de ellos se pone de acuerdo, pero lo que sí pudiéramos decir es un aproximado. Se escribió entre el año 46 y el 55 después de Cristo. Ahora, ¿cuál es el tema central de esta carta? Pues es muy notorio, hermanos, muy obvio, por las veces que aparece la palabra justo, justicia, ya sea de forma en sustantivo o como verbo, que el tema central de esta carta es que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solamente mediante la fe en Jesucristo. Ese es el tema central. Y durante todas estas semanas que vamos a estar estudiando esta carta, en ese tema vamos a ahondar, no porque yo le quiera dar esa dirección, sino porque el Espíritu Santo, quien inspiró al apóstol Pablo, le dio esa dirección. Así que este es el tema central y solamente le voy a mostrar 4 versículos de varios que hay en toda la carta de Gálatas, donde aparece constantemente la palabra justificación o justicia. Aparece de diferentes maneras gramaticales. Por ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 16, Pablo dice ahí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí en otras palabras? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por obedecer todo lo que manda la ley. No es por eso que Dios lo considera justo y lo deja entrar al cielo. No, es solamente por haber puesto su fe, su confianza en la persona y en la obra de Jesucristo. Ahora ese sería solamente un versículo. Le muestro un segundo versículo. Dice Pablo ahí, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si se pudiera ser justificado por obedecer la ley, pues entonces ¿para qué murió Jesús? O sea, y Dios habría sido un tonto. O sea, ¿para qué castigar a Jesús si se puede ser justo por obedecer la ley? Pero como Dios sabe que eso es imposible porque Dios demanda una obediencia perfecta. Dice a Santiago que el que desobedece, el que hierra en un punto de la ley, ha desobedecido todo. O sea, una sola desobediencia te lleva al mismo lugar que van todos aquellos que se la pasan desobedeciendo la ley de Dios. Entonces, yo no sé si tú alcanzas a observar ese énfasis de que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 3 dice, y que por la ley, ninguno. O sea, Pablo lo está diciendo de diferentes maneras. No hay nadie que vaya a ser justificado por la ley. El único que fue justificado por la ley fue Jesucristo. Él desde que nació hasta que murió, cada nanosegundo de su existencia, Él cumplió a la perfección la ley. Y lo demuestra la resurrección. Porque la paga del pecado, ¿qué era? Muerte. Entonces Él muere, pero no se quedó muerto. Dios, al ver la perfección de Jesús, lo resucitó, comprobando que ciertamente Jesús nunca había pecado. Y bueno, hay un último pasaje que le quiero mostrar. Y es Gálatas 5, versículo 4. Dice ahí, de Cristo os desligaste los que por la ley se justifican. De la gracia, dice ahí Pablo, han caído. Así que no hay duda, hermanos, el tema principal de esta carta es el hombre no es justificado por obedecer las cosas de la ley, sino solamente, únicamente a través de la fe en Jesucristo. Ahora, ese es el tema central. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue el propósito principal por el cual Pablo escribe esta carta? Bueno, para contestar esta pregunta tenemos que hacer un poco de trasfondo histórico. Pablo, cada vez que fundaba una iglesia, pues salía de nuevo de viaje misionero. Quiere decir que cuando él fundó la iglesia en la región de Galacia, las iglesias, que son varias, pues él siguió viajando para predicar el evangelio. Y ahí está la cosa. El asunto es que durante su ausencia, como el diablo no duerme y como él sabe lo importante que es el mensaje del evangelio, lo importante que son sus componentes
para la salvación del hombre, pues se encargó de infiltrar, de introducir, de aprovechar la ausencia de Pablo para meter falsos maestros judaizantes. Y la pregunta ahora que surge es, ¿quiénes eran los judaizantes? Bueno, eran personas judías que ellas enseñaban que para ser salvo se necesitaba, sí, la gracia de Dios mostrada a través del sacrificio de Jesús, pero también se necesitaba el esfuerzo humano para vivir de acuerdo a las costumbres judías. De hecho, esta palabra judaizante, hermano, viene de un verbo griego que significa vivir según las costumbres judías. Y la palabra aparece precisamente en Gálatas capítulo 2, 14, que dice lo siguiente ahí. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir según las costumbres judías? Si tú ya no, ni siquiera estás tú cumpliendo con eso porque Jesús te salvó. O sea, tú ya no tienes que cumplir con todos los ritos, todas las ceremonias de la ley. Pero sí estás obligando, por causa de aquellos que te ponen presión, que estás actuando hipócritamente, tú estás obligando a todos los gentiles, a todos aquellos que no es judío, a vivir conforme a las costumbres judías. Así que, en otras palabras, un judaizante, hermanos, enseñaba que para que el cristiano pudiera estar realmente bien con Dios, pues debería de obedecer la ley mosaica y sobre todo circuncidarse. ¿Qué nos enseña esto? Que la doctrina de los judaizantes, que hoy en día está creciendo mucho, esa falsa doctrina, pues era una mezcla de gracia a través de Cristo y obras a través del cumplimiento de la ley. Miren, vamos al pasaje que encontramos en Hechos capítulo 15, porque aquí en este pasaje nos muestra el Espíritu Santo a través de Lucas, se cree que él fue el que escribió Hechos, pues cómo esta falsa doctrina fue discutida entre los apóstoles y además condenada. Hechos capítulo 15, versículo 1 dice lo siguiente. Dice ahí, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos en Cristo, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser ¿qué? Salvos. Esa es una herejía. Los apóstoles sabían, ellos recibieron el evangelio de la mano de Jesús. Pablo lo recibió de Jesús. Precisamente cuando Jesús se le aparece, le dijo, ve y predica mi evangelio, al cual Pablo le llamaba mi evangelio. Él se apropió de él, pero ¿quién se lo enseñó? Jesús, o sea, era el mismo evangelio. Y en el evangelio que Jesús dio es que el ser humano es salvo simplemente por creer, simplemente por depositar su fe en la persona y en la obra de Jesús. No es por obras para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Es solamente por fe. Y esto, dice Pablo, es un regalo de Dios. O sea, hasta la fe te la regala Dios cuando tú escuchas la palabra de Dios. Entonces podemos ver que ya este era un problema que estaba surgiendo. Habían falsos maestros judaizantes que se infiltraban en la iglesia para perturbar la fe, para, ¿cómo se dice? Mezclar o distorsionar, esa es la palabra, el evangelio. Y sigue diciendo ahí, Hechos capítulo 15, versículo 2. Y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, porque este es un asunto que hay de que defender, porque del evangelio y sus componentes depende la salvación de los pecadores. Por lo tanto, no es como que, no voy a discutir yo por esto. No. Esta es una doctrina que se defiende. Lea Judas. Hay que contender ardientemente por esta fe, por este evangelio. Precisamente este componente sobre todo, de que somos salvos solamente por fe, solamente por depositar nuestra confianza en la persona y la obra de Jesús. No es por obras. Esto es algo que para el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, era algo bien crítico. Tanto así que Pablo les diga, todos aquellos que creen así, que piensan que eso es parte del evangelio, sean malditos doblemente. O sea, el tono con el que escribe Pablo esta carta es totalmente diferente al tono con el cual escribe las otras cartas. No, tú lees Efesios, inclusive Corintios, que era una iglesia problemática, pero que no tenían el evangelio tan distorsionado como los Gálatas. Él empieza agradeciéndole a Dios por sus vidas y se toma un buen momento para dar un buen saludo, para hablar acerca de Dios, pero aquí va luego al meollo. O sea, después de un breve saludo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio que yo les di. Y recuerda, la parte en la cual Pablo se está concentrando, el componente del cual Pablo se está concentrando en toda la carta es este. Somos salvos solamente por fe. Pastor, esto va a dar licencia a que los demás pequen. No te preocupes, Pablo sabía eso. De hecho, lo acusaban a él de eso. Que, o sea, hagamos mal para que abunde la gracia. Pablo ya estaba anticipando eso. A él se le acusa de eso y nos van a acusar de eso. Así que
por el hecho de que esto da a entender como que entonces vivamos en el pecado, que al cabo ya Jesús pagó por nuestros pecados. Sí, o sea, eso da a entender eso, pero no por eso nosotros vamos a dejar de hablar de este componente del evangelio. Para el Espíritu Santo esto era algo tan importante que usó a Pablo en la carta a los Romanos y en esta carta para hablar acerca de este componente del evangelio. Somos salvos solamente y únicamente por depositar nuestra fe en Cristo Jesús, no por obras. Somos salvos solamente por la obra de Jesús. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión, dice, no pequeña, con estos judaizantes, y se dispusieron a subir Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar este asunto. Este es un asunto importantísimo, fundamental, que no se puede tomar a la ligera. No, tenemos que reunirnos. Versículo 4 dice, llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos, que ya se habían infiltrado ahí, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarnos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. ¿Y cuál fue la respuesta a esta demanda de los apóstoles? ¿Cuál fue la resolución? Bueno, dice el versículo 6, y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y lo dice ahí, que me lo brinqué por boca mía, que prediqué el evangelio y que ellos creyeran. Dice, Dios les concedió en sus corazones y les dio testimonio de que Él los salvaba al darle su Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientas a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era ese yugo? De obedecer la ley. Mire, Pedro aquí está actuando bien. Pero como vamos a ver en la carta, en las siguientes semanas, llegó un momento en que Pedro, por la presión de los judaizantes, empezó a actuar hipócritamente. Y aquí está él centrado en el evangelio. Y dice el versículo 11 lo siguiente, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, por las obras, por obedecer la ley, no, por la gracia, que la gracia no es algo que uno se gana, es un regalo de Dios. Bueno, por esa gracia, por ese regalo de Dios a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, seremos salvos de igual modo todos ellos. Así que, como vemos, el problema de los judaizantes era un problema que no solamente estaba en las iglesias de la región de Galacia, sino en la mayoría de las iglesias. O sea, donde quiera que llegaron los apóstoles, los discípulos de Jesús a predicar el evangelio, después de su partida, pues aparecían los judaizantes. Se infiltraban dentro de las iglesias con el fin de perturbar con su falso evangelio la fe de los creyentes. Y en las iglesias, como ya mencioné, de la región de Galacia, fue donde más penetraron los judaizantes con sus falsas enseñanzas, afectando en gran manera la fe de la membresía de todos aquellos que pertenecían a las iglesias de Galacia. Y bueno, Pablo, consciente de esta terrible situación, pues no se iba a quedar cruzado de manos. No, él se inquietó mucho al punto que él temía que los gálatas terminaran perdiendo su fe en el verdadero evangelio, por lo cual él les escribe a los gálatas esta carta, exhortándoles, reprendiéndoles, amonestándoles severamente, ¿a qué? A regresar al verdadero evangelio. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo dice, estoy maravillado, o sea, estoy estupefacto, o sea, estoy boquiabierto de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Así que, como podemos ver, este es el propósito principal por el cual Pablo escribió esta carta. Amonestar, reprender severamente a los gálatas a regresar al verdadero evangelio. Ahora, habiendo visto estas cosas importantes acerca de la carta de Pablo a los gálatas, bueno, pues yo quiero dedicar el sermón, o el resto del sermón, hermanos, a dejar que la Biblia nos defina qué es el evangelio y nos diga cuáles son sus componentes. Y tenemos que hacer esto antes de entrar a estudiar la carta, porque Pablo se va a encargar mayormente de corregir la distorsión que los gálatas empezaron a tener del evangelio bíblico por causa de las falsas enseñanzas de los judaizantes. Y dejar que la Biblia nos defina y nos diga cuáles son los componentes del evangelio, pues nos va a ayudar a comprender mejor los argumentos que Pablo da para corregir este concepto errado del evangelio que los gálatas empezaron a abrazar. Así que la pregunta es, en este momento, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Yo no sé si usted sabía, pero esta palabra era una palabra de uso común en el mundo grecorromano, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesús. O sea, no fueron los cristianos quienes acuñaron esta palabra, quienes inventaron esta palabra. No, esta palabra se usaba en la época del apóstol Pablo y de hecho en contextos
no necesariamente contextos religiosos, sino políticos, monárquicos inclusive. Mire, vamos a ver el origen de esta palabra. Escuche lo que dice el versículo 6 de Gálatas 1, lo que acabamos de leer. Dice ahí Pablo una vez más: soy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir. Y luego ahí dice un evangelio, ¿verdad? Diferente. Esa palabra, que en español la nombramos evangelio, es la palabra griega evangelión. ¿Y qué significa esto, hermanos? Esta palabra. Bueno, literalmente significa anunciar una buena noticia. Si tú vas a un diccionario griego, que hoy están al acceso de cualquiera, yo tengo en el internet una página donde acceso rápidamente a ese libro, y es bien rápido de encontrar. O sea, lo que es el diccionario griego está precisamente así como si fuera el pasaje, y tú con el mouse apuntas cualquier palabra que quieras saber qué significa en griego. Y bueno, al ir ahí me encontré que esta palabra está formada por dos palabras griegas. La primera palabra es eu, que significa bueno. Y la palabra angelio quiere decir ángeles. Y que ángeles sabemos que son mensajeros de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que el evangelio significa es traer buenas noticias. Porque ángelos es un mensajero de Dios y eu es buena noticia. Así que en el caso del evangelio, sobre todo, sí es una buena noticia. A veces los ángeles traían mala noticia. El juicio de Dios viene. Pero a la hora de predicar el evangelio, pues se habla de una buena noticia. Le voy a dar un ejemplo que encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 10. Escucha lo que dice allí. Dice, pero el ángel les dijo, aquí está un ángel de Dios, un mensajero de Dios, que fue el mensaje: no teman, porque he aquí les doy, ahí está la palabra evangelion, les doy buenas noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y si sigues leyendo, dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese Mesías que Dios había prometido que iba a venir y iba a sufrir por los pecados de ustedes, ya nació. Esa es la buena noticia que yo les traigo. Así es que yo no sé si tú logras entender esta palabra. Esto es bien importante porque hoy en día, como nunca antes, tú le preguntas a un cristiano, a un evangélico, ¿qué es el evangelio? Y la mayoría no te sabe responder. Lo que suele venir a la mente de esas personas rápidamente cuando mencionas evangelio, pues los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Yo también mis primeros años de cristiano, como no había buenos maestros que expusieran la Biblia como se debe de exponer, pues yo tampoco no sabía muy bien lo que era el evangelio. Y recuerda, este es el único mensaje que Dios usa para salvar. Y si tú no conoces el significado, y si tú no conoces los componentes de este evangelio bíblico, Dios no va a poder usarlo para salvar a nadie. Vas a poder hacer adeptos, y por eso es que hoy en día hay muchas personas que están llenas del conocimiento de Dios, pero que nunca han sido salvos, porque se les dio un evangelio incompleto, con diferentes componentes, y el evangelio que salva, y que por cierto dice Pablo es poder de Dios para salvar, ese evangelio, como no es ese, no salva a nadie, hace simplemente adeptos, prosélitos. Y bueno, yo quiero que tú entiendas bien esta palabra, y quizás a través de los siguientes ejemplos que te voy a dar, vamos a entender mejor lo que es evangelio, lo que es traer esta buena noticia. Hay 2 palabras en español que nos hablan precisamente de buenas. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué significa eutanasia? Cuando una persona padece de una enfermedad ya incurable y se le provoca intencionalmente la muerte con medicamento, con la finalidad de evitar que sufra y que muera tranquilamente, a eso se le llama eutanasia. Ahí está eu, que según los que proponen esto de la eutanasia, significa buena muerte. La otra palabra, más que palabra, la usamos como nombre. Y ese nombre es Eugenio. Eugenio Derbez, yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, ¿verdad? El actor ese. Bueno, ahí está la palabra eu. Y genio viene de genes, que significa buen nacimiento, buenos genes. Yo no sé si ya esto te está ayudando. Evangelio, buena noticia, traigo buenas noticias. Ahora, habiendo visto toda esa explicación etimológica, tenemos que concluir que el evangelio ciertamente significa anunciar buenas noticias. Cuando alguien te diga qué significa la palabra evangelio, bueno, en lo original significa anunciar buenas noticias. Ahora, anunciar esas buenas noticias tiene componentes, tiene elementos en su mensaje. Y es ahí donde a veces, aunque tú sepas qué significa literalmente esa palabra, si tú no estás dando los elementos y los componentes que la Biblia nos dice que debe tener el evangelio que Dios reveló en la cruz a través de la Biblia,
tú no vas a ser efectivo a la hora de estar evangelizando. Tenemos una encomienda de ir y evangelizar, ¿verdad? Si queremos ser efectivos, eficaces en las manos de Dios, tenemos que conocer el evangelio tal y como la Biblia nos lo describe. Así que, hermanos, yo quiero ahora, hermanos, que nosotros profundicemos esta definición que la Biblia nos da acerca del evangelio. Que ya dijimos, es anunciar buenas noticias. Ahora, las noticias buenas que anuncia el evangelio no son cualquier tipo de noticias buenas, o sea, no son algo común y corriente, no. O sea, se trata ni más ni menos del anuncio de la super mega extraordinaria buena noticia de que Jesucristo nos ofrece salvación a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Para la mayoría de las personas que no están conscientes de su estado pecaminoso y de la santidad purísima y de la justicia perfecta de Dios, pues para ellos esta noticia les da igual. O sea, es una noticia, para ellos no es buena, porque no están conscientes de que un día van a morir por causa de su pecado y después de morir, dice la Biblia, que está establecido para el hombre que muera y después que el juicio. Y ante ese juicio solamente aquellos que se hayan refugiado en la perfecta justicia de Jesús, que Dios imputa en todos aquellos que creen en el sacrificio de Jesús, tú vas a ser lanzado al infierno. Y esto es lo importante de predicar todo el consejo, todo el anuncio del evangelio. Así que en palabras sencillas, ¿qué es el evangelio? Anunciar buenas noticias. Es muy simple, ¿verdad? Lo es. Sin embargo, una vez más, pedirle a un cristiano de hoy en día que nos defina qué es el evangelio, wow, va a estar difícil encontrar a uno que nos diga qué es el evangelio, que nos lo defina. Esto de pedirle a un cristiano que defina qué es el evangelio es como pedirle a un carpintero que nos defina qué es un martillo. O sea, la herramienta que usa el carpintero diariamente es un martillo. ¿Y sabe qué es un martillo? Bueno, la herramienta que debe usar el evangélico, el cristiano, es el evangelio. ¿Y no sabes definirlo? ¡Wow! O sea, el enemigo se encarga de que los supuestos cristianos no sepan nada acerca del evangelio. Porque la única manera en que le puede pegar el enemigo a Dios, si se podría decir así, es robándole almas. Por lo tanto, al diablo no le importa que hablen de muchas cosas de las verdades de Dios. Y son verdades de Dios. Pero una iglesia que está hablando acerca del evangelio, Satanás rápidamente empieza a atacar. Así es que, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos qué es el evangelio y cuáles son sus componentes. No vaya a ser que nosotros conformemos esa gran mayoría, gran grupo de evangélicos que no pueden ellos definir el evangelio de acuerdo a como Dios lo revela en su palabra. Y esto es debido, yo sé, a que detrás de muchos púlpitos de hoy en día, pues se ha sustituido el mensaje del evangelio por una especie de religión de autoayuda, que está cargada siempre de terapias psicológicas, y luego usted le añade a los televangelistas de la televisión que nomás están pide y pide dinero, y te proclaman a un Jesús que existe para prosperarte, para sanarte y todo eso. Pues todo eso causa una ignorancia dentro del cristianismo. Y bueno, de ahí la urgente necesidad que tenemos como iglesia de volver a la Biblia para dejar que la Biblia nos defina el mensaje del evangelio. Ahora, ya vimos que el evangelio es una buena noticia, pero la pregunta que surge es, ¿en qué modo, hermanos, son buenas noticias? O sea, si tú vas y le dices, te traigo buenas noticias, Dios ya castigó a su hijo para pagar por tus pecados, solamente tienes que creer en él, así es que esas son grandes noticias. Pero si esa persona no se mira como un pecador porque es bien decente y piensa que Dios, cuando yo llegue allá, pues Él va a pesar mis buenas obras con mis malas, pues para Él no le va a ser una buena noticia. Pero si tú le empiezas a hablar acerca de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de que no hay ni siquiera un justo, y que a menos que nos refugiemos en el sacrificio de Jesús, vamos a ser lanzados al infierno, y tú abundas en esa mala noticia, entonces el pecador quizás se le va a empezar a hacer una buena noticia. Si tú no le cuentas la mala noticia, pues para él no son malas noticias, hermano. Mire, si yo vengo y te digo, te traigo súper buenas noticias, el América quedó campeón del fútbol mexicano. Bueno, si tú no le vas al América, porque le vas al Santo, o inclusive tú no juegas ni a las canicas, por lo tanto no ves deportes, y yo llego con esta supuesta buena noticia, a ti te va a dar igual. Pues a mí qué, ¿verdad? Ahora imagínate que yo vuelvo contigo y te digo, te traigo súper mega buenas noticias. Yo sé que tú eres un inmigrante ilegal,
¿Qué crees? El Congreso de los Estados Unidos, juntamente con el Senado y el presidente, acaban de aprobar y firmar una ley donde les van a dar la ciudadanía americana a todos los ilegales. Eso va a ser una buena noticia para ti, sobre todo si tienes más de 20, 30 años esperando a que haya una reforma inmigratoria, ¿verdad? ¿Cómo no? Haríamos fiesta, nos llenaríamos de júbilo. Bueno, hermanos, la buena noticia del Evangelio se vuelve buena noticia de sumo gozo cuando las personas están plenamente conscientes de que existe un Dios con el cual estaremos ante Él después de nuestra muerte para rendirle cuentas. Un Dios que es perfectamente justo y santo, que castiga toda injusticia e impiedad de los hombres y que por ninguna razón dará por inocente al culpable. Sin embargo, la buena noticia es que Él decidió voluntariamente castigar a su Hijo por nosotros, por nuestros pecados. Bueno, cuando el pecador está plenamente consciente de lo que implica esta mala noticia, pues entonces escucha la parte del anuncio del Evangelio, que es la buena noticia, y se llena de alegría y se llena de celebración. Yo creo que la historia de David y Goliat nos va a ayudar a entender mejor el significado del Evangelio. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 17, si quieres leer, yo solamente le voy a proyectar como 2 o 3 pasajes, pero vamos a leer bastantito. En este pasaje de Samuel 17, aquí encontramos a David peleando con el gigante Goliat, ¿verdad? Y el capítulo inicia diciendo, ahí en 1 Samuel 17, versículo 1, dice que los filisteos se juntaron para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía de altura 6 codos y un palmo, o sea, medía casi como 10 pies. Eso es una altura enorme, ¿verdad? Ahora, los siguientes versículos que nos describen la armadura, hermanos, del gigante Goliat, o sea, que pesaba más de 120 libras, imagina, es una descripción acerca de lo gigante que era esta persona. O sea, no era cualquier enemigo, era un enemigo fornido, fuerte, grande, con un armazón, por decirlo así, que lo protegía hasta los dientes. Escucha lo que dice ahora el versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes a un hombre que venga contra mí. Versículo 9, que se lo proyecto. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, escucha el trato, nosotros todos seremos sus siervos. Imagínate, todos los filisteos dependían de Goliat, de este solo hombre. O sea, si ellos ganaban, pues entonces los israelitas se iban a convertir en sus esclavos. Pero si era al revés, significaba básicamente la muerte. Sigue diciendo ahí Samuel, que dijo a Goliat, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros serán nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió Goliat, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo enorme, un gran miedo, dice ahí. Y como no, ¿verdad? Este era un hombre fuerte, fornido, armado hasta los dientes. Y dice el versículo 16, dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo por 40 días. Mañana y tarde, por 40 días. Yo quiero, hermanos, que usted tenga en mente que de esta pelea dependían la vida de todos los israelitas. Y de igual manera, hermanos, dependía de esta pelea la vida de todos los filisteos. Iba a afectar de manera positiva o de manera negativa. Si Goliat triunfaba sobre David, pues todo el pueblo de Israel se iba a convertir en los esclavos de los filisteos. Pero si David vencía a Goliat, todos los filisteos se iban a convertir en esclavos de los israelitas. Así que, como usted puede ver, había mucho en juego. O sea, de la victoria o la derrota dependían las vidas tanto de los israelitas y de los filisteos. Y bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Este joven muchacho llamado David, que ya mencionamos, pues al escuchar a este paladín Goliat, a decir, bueno, yo ya desafié el campamento de Israel, manden a un hombre que pelee conmigo. David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? ¿Saben que yo voy a ir a pelear con este filisteo incircunciso y va a caer muerto? ¿Por qué? Porque Dios, así como me ha librado de las garras de los leones, de las garras de los osos, así voy a desgarrar a este gigante. Y dice el versículo 46,
Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, de las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Lecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraán. Y dice, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Ahora escuchen lo que dice el siguiente versículo, que es en el capítulo 18, versículo 6. Dice allí, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando, danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, o sea, con instrumentos, con cánticos de alegría y con instrumentos de músico, y cantaban las mujeres y danzaban, y decían, Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. La pregunta es, hermano, ¿cómo supieron que David había vencido al gigante? Si Jerusalén estaba como a 40 millas de ese valle, donde estaban ellos peleando. Bueno, tuvo que haber a alguien dado la noticia. Ese es la persona, el evangelión, el que iba a dar la buena noticia. Y bueno, él se apresuró de tal manera que cuando ya estaban llegando todo el ejército, todo el pueblo de Israel, específicamente las mujeres, ya estaban celebrando. O sea, ya los instrumentos estaban preparados, ya todo el mundo estaba gozoso, celebrando con júbilo. ¿Por qué? Porque ahora sí ya no había amenaza. Ellos habían sido ya libertados de toda esclavitud. Ellos ya sentían seguridad, ellos ya sentían paz. Y todo gracias al triunfo de David sobre el gigante Goliat. O sea, ya estamos a salvo de nuestros enemigos. Una vez más, yo quiero que tú recuerdes que todo el pueblo de Israel estaba consciente de que si David perdía, se iban a volver esclavos de los filisteos. Por lo tanto, cuando ellos escucharon la buena noticia, o sea, yo me imagino a todo el pueblo de Israel, quizás comiéndose las uñas. ¿Por qué? Porque si David pierde, este jovencito, este muchachito, que no ha sido ni guerrero, no sabe ni siquiera agarrar una espada. O sea, yo creo que ellos temieron como Saúl y todos los guerreros de Saúl estaban temiendo. Dicen, ¿qué iba a pasar? Entonces imagínense, llega esa persona y les da la buena noticia. Si nosotros cuando estamos viendo un partido de fútbol, americanos, soccer, qué sé yo, y estamos viendo a nuestro equipo favorito y está a punto de ganar, quizás el Super Bowl, quizás el campeonato, y está reñido el juego y estás ahí y vamos a perder y al último cae el gol. Y empezamos a celebrar, ¿no? Bueno, esta celebración, había más en juego, hermanos, muchísimo más. Por lo tanto, ellos celebraron con todo. ¿Y qué nos enseña todo esto, hermanos? Bueno, hermanos, este triunfo no significó nada para los egipcios. Ellos no estaban involucrados en esta pelea. O sea, ganara quien ganara, ellos iban a estar igual. A los asirios, a los de Babilonia, a nadie le importaba quién ganara en esta pelea. Solamente a los israelitas y a los filisteos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, en el triunfo, en la victoria que Jesús tuvo al vencer en la cruz del Calvario, número 1 a Satanás, número 2 al pecado, número 3 la muerte. Ahí sí, todo ser humano está involucrado. O sea, su victoria va a afectar positivamente o negativamente, porque Él es el juez de la humanidad. Él es el creador de todo lo que existe. Y por lo tanto, para todos aquellos que nos hemos refugiado en su sacrificio, esta buena noticia de que Jesús venció no solamente a Satanás, sino también al pecado y la muerte es una enorme noticia. Lo es. Y quizás ahorita no podemos nosotros concebir las implicaciones de todo esto, de tal manera que nos lleve a decir amén, como Eleazar decía, pero esto lo es. Quizás ahorita no lo podemos sentir porque estamos en la cotidianidad, en el diario vivir del domingo, y vamos a salir de aquí como cada domingo, si así Dios lo permite, y no nos deja ver lo que hay implicado aquí, hermanos. Pero la realidad de las cosas es que todos estamos involucrados en esta pelea. O aceptamos y creemos la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, para que entonces podamos nosotros disfrutar de seguridad y de paz eterna, o vamos a obtener todo lo contrario. O sea, para los que rechazan el señorío de Jesús son malas noticias. ¿Por qué? Porque ellos no están plenamente conscientes de la gran enemistad que hay entre ellos y Dios.
Ellos no están plenamente conscientes de la existencia de ese Dios que es purísimamente santo y totalmente perfecto y que además no dará por inocente al culpable. Y es por eso que para ellos no les resulta una buena noticia. Así que, hermanos, tenemos que sobresaltar que es gracias solo a lo que David logró a favor de los israelitas en el campo de batalla al vencer a Goliat, que entonces todo el pueblo de Israel disfrutó de paz y de seguridad después de esa victoria. Lo mismo ocurrió con Jesús. Dice Pablo que por un hombre entró el pecado, ¿verdad? Por Adán y Eva entró el pecado y ahí se extendió a todos. A todos. O sea, tú y yo pecamos porque somos pecadores. O sea, no se nos llama pecadores porque pecamos. No, más bien porque somos pecadores, pecamos. Yo sé que se oye así como un juego de palabras, pero esto es así. Recibimos de Adán. Ahora voluntariamente elegimos eso. Sí, Adán nos heredamos eso de Adán. Pero Pablo también dice, de la misma forma, por un solo hombre viene la justicia. O sea, por Jesús. O sea, ¿por qué no tenemos ningún problema con decir por un solo hombre vino el pecado sobre nosotros? Pero sí tenemos problema en decir sobre un solo hombre que es Cristo Jesús. Al creer en Él tenemos justicia. Solamente por ese hombre. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y nada más. ¿Te das cuenta cómo la Biblia se interpreta a sí misma? O sea, esto corrobora con lo que Pablo va a enseñar a los Gálatas para corregir su distorsión que tenían del concepto del evangelio. No es por obedecer la ley que el hombre es salvo, simplemente por creer, por depositar su fe en Cristo Jesús. Ya Jesús venció a Satanás, ya Jesús venció al pecado y la muerte, y Dios quedó satisfecho con el fruto de la aflicción de Jesús. Esto es bien importante. Así como por un solo hombre todo el pueblo de Israel tuvo victoria, con más razón nosotros, hermanos. Por un solo hombre llamado Jesús, hoy Dios nos declara justos. Y esta verdad, hermanos, muestra la enorme diferencia que existe entre el mensaje del cristianismo bíblico y el mensaje de cualquier otra religión. Las religiones te dan consejos de cómo vivir bien para que entonces te ganes el favor de Dios, la bendición de Dios. O sea, la religión te dice, esta es la forma como tú debes de vivir si quieres alcanzar el favor de Dios. Haz esto y Dios te bendice. Haz esto y Dios va a estar contigo. Pero el mensaje central del evangelio, hermanos, no tiene nada que ver con eso. No es haz, es un anuncio, es una buena noticia. Ya Cristo Jesús murió por tus pecados. Ese es el anuncio del evangelio, esa es la buena noticia. No te dice que para ser salvo tienes que hacer, no, tienes que creer nada más lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje central del anuncio del evangelio. Ya Dios hizo algo en un punto de la historia, algo que debes de recibir por fe para alcanzar el favor de Dios. Y bueno, esto es lo que significa el evangelio. Ahora la pregunta es, ya para ir aterrizando, ¿cuáles son los elementos vitales, esenciales, necesarios que componen el mensaje del evangelio? Sabimos qué es el evangelio, ya vimos, es traer una buena noticia, ¿verdad? Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los elementos esenciales que componen el mensaje del evangelio? Podemos mencionar dos elementos en esta tarde y vamos a ver un tercer elemento la próxima semana, pero de manera general. ¿Cuáles son esos dos elementos vitales, hermanos? Bueno, la mala noticia sería el primer elemento, el primer componente. Y número dos, la buena noticia. O sea, fallar en proclamar el evangelio con cada uno de estos dos componentes, resumiéndolos de manera general, la mala y la buena noticia, tal como lo revelan las escrituras, bueno, terminaremos proclamando un evangelio inefectivo, incapaz de salvar a nadie del castigo eterno que merecen los seres humanos por causa de sus pecados. Romanos capítulo 1, versículo 16. Escucha lo que dice ahí Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Yo sé que para los griegos, para los filósofos es una tontería. Y aún así no me avergüenzo, aunque me digan el tonto. Yo predico ese evangelio. Yo sé que para los judíos esta es una ofensa. ¿Qué? ¿Cómo que ese Jesús que murió en la cruz del Calvario como un malhechor es mi Mesías, es mi Cristo? No me avergüenzo yo del evangelio. Aunque todos estos problemas estas personas se vuelvan mis enemigos. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Nos da la razón Pablo, ¿por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Es lo que Dios usa con su poder para salvar a las almas de su propia ira. Todo aquel que cree, primeramente el judío y al griego. Así que yo veo que aquí, que el contenido total del evangelio tiene el poder de Dios para salvar a los pecadores que creen en Cristo Jesús y creen en Él como Señor y Salvador. O sea, cada uno de esos dos elementos, la buena y la mala noticia, en conjunto
Dios los usa, hermanos, para salvar las almas. Y bueno, como Satanás conoce muy bien esta realidad, esta verdad, es por eso, por lo que, como alguien decía, que Satanás, porque conoce el poder de Dios a través de la proclamación del Evangelio, pues pone todo su empeño en detener el avance de la proclamación del Evangelio. Y si él no puede detenerlo, pues lo cambia. Y si no puede cambiarlo, pues entonces lo mezcla con cualquier otra cosa. Y si no puede mezclarlo, lo reinterpreta. Y si no puede reinterpretarlo, lo diluye. Y si no puede diluirlo, hace lo que está haciendo hoy en día la mayoría de las iglesias. Nos distrae en otras cosas para que no le prestemos atención al evangelio que debemos de prestarle. O sea, esa atención necesaria es un mensaje del cual dependen las vidas de los demás. El que creyera en este evangelio será salvo y el que no será condenado. Yo pregunto, ¿es importante que prediquemos el evangelio? Lo es. Para Dios lo es. Para el apóstol Pablo lo fue. Entonces, si yo fuera Satanás, y yo no para nada me creo la persona más inteligente, pero con la poca inteligencia que tengo, ¿qué cree que yo haría? O sea, para darle a Dios. Si yo sé que lo que Dios quiere es salvar, o sea, Él no quiere la muerte de los pecadores, quiere la salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría? Voy a atacar el evangelio. El único medio que Dios usa para salvar a los pecadores. No voy a atacar a Dios, no puedo atacar a Dios, pero sí puedo atacar el evangelio. Y por lo tanto me voy a infiltrar en todas las iglesias a que se distraigan en muchas otras verdades de Dios, que son buenas y nos ayudan a vivir aquí y nos bendicen, sí, amén, aquí y ahora. Pero ¿qué a la luz de la eternidad? De aquí a 100 años, ¿qué va a importar más? Haber estado solamente pensando en las otras verdades de Dios, que no la estamos menospreciando, pero sí le estamos dando una importancia. La estamos poniendo en el pedernal más alto y estamos olvidando lo más importante, porque la necesidad más grande que tiene el ser humano es recibir salvación, recibir la justicia que Dios ofrece a través de creer en el sacrificio de Jesús. Y si no estamos predicando el evangelio, estamos fallando terriblemente. Es por eso que Satanás hace todo lo posible. ¿Para qué? Para detener la proclamación del evangelio en las iglesias y en tu propia vida. ¿Por qué? Porque él sabe lo que está en juego. Así que el punto es que Satanás, hermanos, va a hacer todo lo que está a su alcance para que el mensaje del evangelio no sea debidamente proclamado a través de sus dos componentes. Por lo tanto, si nosotros queremos venir a nuestros seres queridos, a los pecadores, venir a Cristo en arrepentimiento y fe, es necesario que amemos, que abracemos, que protejamos con pasión, hermanos, y con convicción, y además defendamos el evangelio. Sin embargo, esto solamente será posible si nosotros tenemos un claro entendimiento de lo que es el evangelio y de lo que ese evangelio implica. Y eso es precisamente lo que estamos exponiendo en esta tarde, a través de estos pasajes y lo que expondremos la próxima semana y a través de todo el estudio de Gálatas. Mire, hay muchas personas cristianas evangélicas muy sinceras, muy bien intencionadas, pero muy ignorantes, muy ingenuas, por no meditar, por no estudiar la palabra de Dios constantemente, que están predicando un evangelio incompleto. O sea, predican a un Jesús victorioso, un rey poderoso, que está ahí para bendecir tu vida, que está ahí para prosperarte, para arreglar todos tus problemas, y Jesús puede hacer todo eso si Él quiere, pero no es una garantía que lo va a hacer. Pero el problema es que no se enfocan en la mala noticia. O sea, ellos omiten la parte esencial, que es la que lleva a correr a los pecadores a Jesús con las motivaciones correctas, que es la mala noticia. O sea, no vengas a Jesús porque quieres que te haga un milagro aquí, porque quieres que Él te prospere económicamente, porque quieres que Él arregle tus problemas familiares, tus problemas matrimoniales. No, ven a Jesús, porque Dios está airado contigo. Y si tú mueres enemistado con Dios, vas a terminar en el lago de fuego, según mi Biblia. Esa es la razón por la cual los pecadores deben venir primeramente a Dios. Pero el evangelio moderno, cual Satanás se ha encargado de mezclarlo, ¿verdad? De diluirlo, pues te dice, ven a Jesús. Y te dicen, ¿sabes por qué debes venir a Jesús? Porque Él promete darte un milagro. Porque Él va a cumplir todas tus necesidades económicas. Todas tus relaciones familiares, Él las va a arreglar. ¿Y quién no quiere a un Dios así? O sea, ven a Jesús. Él está para ti. Pero el evangelio bíblico dice, ven a Cristo porque la ira de Dios está sobre ti por causa de tus pecados. Escucha lo que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo bíblico, no el de hoy en día, el bíblico. Escucha lo que Él dijo en Juan 16:8. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, al Paracletos, al otro Paracleto, al que es igual como yo, Él va a venir, ¿a qué, hermanos? ¿A hacerlos mover, a hablar en lenguas? No, Él va a venir a convencer al mundo pecador,
¿De qué? ¿De que Él va a hacer milagros? ¿De que van a ser bendecidos? ¿De que van a ser prosperados? No, Él va a convencer al mundo, número uno, de pecado. Son pecadores. De justicia, la justicia que no tienen, pero que yo sí tengo. A través de mi Hijo Jesucristo, yo te doy la justicia perfecta que tú necesitas. Para que yo pueda mantener mi justicia perfecta, yo tengo que castigar a mi hijo. Pero si yo no castigo a mi hijo por ti, tú tienes que pagar por ti solo tus pecados en el infierno. Yo no quiero eso. Por lo tanto, el Espíritu Santo, por ejemplo, aquí en su palabra que Él inspiró, Él tiene que estar obrando en la vida de cada uno de nosotros, convenciéndonos de estas cosas. ¿De qué? De pecado. Somos pecadores. No hay ningún justo para Dios. Por muy decente que sea, somos pecadores. No tenemos la justicia que necesitamos para quedar absueltos delante de Dios. Necesitamos la justicia de Dios dada en Jesús. Y además viene un juicio. Hay un juicio. Para esto vino el Espíritu de Dios principalmente. Y esto yo no es lo que veo en las iglesias. Yo veo otro mover del Espíritu Santo muy diferente al mover del Espíritu Santo bíblico. Totalmente diferente. Así que según la Biblia, el punto de partida a la hora de evangelizar no es Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te ama y quiere ser tu amigo. No, ese no es el punto de partida. Salmo 7:11. Dios es juez justo. Es un Dios, no es un juez corrupto. A Él no lo puedes comprar. Parte de su naturaleza es ser justo. O sea, Él es justo porque esa es su esencia. Sin ese atributo Dios no sería Dios. Así es que ese juez justo, pues está irado contra todo aquel que comete injusticia e impiedad. Y lo dice ahí todos los días. Wow. Este es el punto de partida, hermanos. O sea, si queremos ser obedientes, queremos ser eficaces en la gran encomienda de ir a predicar el Evangelio, tenemos que entender claramente el significado del Evangelio y sus componentes y todo lo que implica. ¿Qué implica la mala noticia que anuncia el Evangelio? ¿Qué es lo que implica, hermanos? Bueno, implica hablar de la ira de Dios, hablar de la purísima santidad de Dios, hablar de la total y perfecta justicia de Dios, hablar de la pecaminosidad del hombre. Y la cosa es esta, hermanos, que la mayoría de las personas de hoy en día, ellos conocen a un Dios de amor, de paz y misericordia. Porque eso es lo que la mayoría de los predicadores predican, ¿no? El Evangelio, miren, pastor. Si el componente de la mala noticia no está ahí, no está dando todo el Evangelio y por lo tanto no va a haber conversiones, hermanos, genuinas. Así que estas personas pues ven a Dios así, nada más, un Dios de amor. O sea, como Dios va a ser que va a mandar a todos al infierno, a todos aquellos que no se refugien en Jesús. Si es un Dios de paz, de misericordia. Estas personas dejan afuera los otros atributos que son también parte de la naturaleza de Dios y que componen a Dios. O sea, dejan afuera el atributo de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. Y la cosa es que cuando Dios se manifiesta en estos atributos de santidad y justicia, bueno, se revela lo que el ser humano no quiere de Dios. Mira el Antiguo Testamento. Mira cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. O sea, lo acaba de salvar. Y cómo ellos se volvieron en contra de Dios. Y Dios consumió a muchos. De hecho, dijo Dios, nada más 2 personas y los menores de 20 van a entrar a la tierra prometida. Caleb y Josué. Todos los demás murieron. Ahí está la severidad de Dios. Ahí estaba mostrando su atributo de santidad y de justicia. Cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, Dios mostró su atributo de santidad y justicia. Cuando destruyó al mundo antiguo, cuando los ahogó a todos, Dios estaba mostrando ahí su santidad y justicia. Ese es el Dios que se revela en la Biblia también. Por lo tanto, si solamente predicamos un Dios de amor y de paz y misericordia, que sí es todo eso también Dios, estamos predicando un Dios diferente al Dios de la Biblia. Un Dios incompleto. O sea, Dios por naturaleza es santo y perfectamente justo, hermanos. Por naturaleza. Y su misma naturaleza no le permite tener por inocente al culpable, debido a que Él es perfectamente justo y además su santidad es pura. Por lo tanto, Él no puede habitar con personas injustas e impuras. Mira, hermanos, pedirle a Dios que deje de ser puramente santo y perfectamente justo para que no envíe a nadie al infierno, pues es como pedirle a tu cónyuge que deje de respirar porque su respiración te molesta, y más cuando respiras dormido. O sea, tus ronquidos molestosos me despiertan, deja de respirar. O sea, le estás diciendo deja de existir, porque respirar es parte de la naturaleza de tu cónyuge. Wow, o sea, pedirle a Dios deja de ser justo, pasa por alto la injusticia, cuando esa es su propia naturaleza, es decirle a Dios deja de existir. O sea, nos encanta que Dios sea amor y qué bueno que Dios es amor, pero también es perfectamente santo y justo.
Y no le podemos decir eso, porque es pedirle a Dios que deje de existir. Mire, el ejemplo que suelo poner para ayudar a entender mejor la naturaleza de Dios, cómo está compuesta por sus atributos, que sin uno de esos atributos Dios dejaría de ser Dios, pues pongo el ejemplo del sol. ¿Qué es el sol y de qué está compuesto? Según lo que investigué, ya con palabras más técnicas de la ciencia y todo esto, el sol es una estrella de tamaño astronómico. Está a millones y millones de millas de distancia. Nosotros sí lo podemos ver. Y además podemos ver su luz. Nos alumbra y además emite calor. Un calor que no nos daña gracias a que estamos increíblemente alejados de él, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo esta información que encontré, que esta estrella, tamaño enorme, que brilla con su propia luz, produce calor. Y todo esto de que produce calor y emite luz es gracias a sus átomos, número 1, de hidrógeno, que se fusionan formando átomos de helio, y esto le dan la capacidad al Sol de convertir toda la materia que compone el Sol en energía, produciendo calor y luz. Así que podríamos decir que el Sol está compuesto mayormente por estos dos principales elementos, el hidrógeno y el helio. Estos dos elementos, en enormes temperaturas, en estado de plasma, según lo que leí, pues hacen que sea el Sol Sol. Si tú le quitas uno de estos dos elementos, el Sol dejaría de ser Sol. Dejaría de emitir su luz y su calor. Bueno, hermano, vamos a imaginarnos que el Sol fuera una persona. Y tú le dices al Sol, oye, Sol, yo quiero convivir de cerca contigo. Sin embargo, estoy plenamente consciente de que tu naturaleza consumidora no me permite convivir cerca de ti. Porque mi naturaleza sería incinerada inmediatamente al solo estar a una milla de distancia de ti debido a las enormes temperaturas producidas por tu propia naturaleza. Por lo tanto, imagínese que yo le dijera al Señor Sol, deja de emitir tu luz y tu calor porque yo quiero estar cerca de ti, Sol. Yo amo, yo te deseo. O sea, por favor, porque no quiero quedarme sin vista al acercarme a ti. No quiero que tú me desintegres, me pulverices, me incineres. No. ¿Qué cree que respondería el Sol, hermanos? Ah, sí, ¿cómo no? No puedo hacer eso porque dejaría de existir. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Si tú le pides a Dios que deje de castigar a los injustos, enviándolos al infierno, es decirle, deja de ser justo, o sea, deja de existir. No puede Dios, ese es su atributo, es parte de su naturaleza, es parte de su esencia. Por lo tanto, la única manera en que Dios va a poder absolver a los pecadores es a través de Jesucristo. Pero ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a ser enviados si no los envían? Tenemos que predicar el Evangelio con sus dos componentes, la buena y la mala noticia. Y ahondamos más en la mala noticia porque tú quieres convencer al pecador de estas realidades, de que tú eres un pecador y Dios está airado y Dios un día va a estar sentado como juez pidiéndote cuentas. Si tú no tienes la justicia de Jesús, vas a ser lanzado al infierno. Eso es evangelio bíblico. Eso es lo que debemos de enseñar. Esto no vende, yo sé. Esto va a causar que nos consigamos enemigos, lo sé. Pablo lo sabía y por eso fue perseguido. Jesús por eso lo mataron. O sea, el evangelio produce problemas, produce enemigos, pero no tenemos de otra. Por eso es que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. La valentía viene de Dios, no es de uno propio. La valentía porque se requiere ser valiente para proclamar este evangelio. Y Pablo estaba siendo valiente al escribir cada una de sus cartas. Y eso, por eso es que él dice, yo no me avergüenzo del evangelio, yo sé que es poder de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 5, 21, al que no conoció pecado, al que nunca pecó, o sea, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, es decir, por nosotros lo trató como si hubiera pecado, cada uno de nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Dice el Salmo que Dios escucha las oraciones del justo, que claman los justos y su oído está inclinado. Cuando tú recuerdes ese pasaje, y sepas que la estás regando y eres un verdadero cristiano y como que Satanás te dice, no, pues para qué te acercas si no eres justo, Dios no te va a oír. No, tú dile, acuérdale, dile, yo soy justo por Jesús. Por mí solo yo sé que yo estoy convencido, soy un injusto, pero yo me acerco con la justicia de Jesús. Y tú clamas en tu pecado y ahí en tu desastrez y lodez y lo que tú quieras llamarle. Y Dios está atento al clamor tuyo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto nos enseña que la única manera que existe para pagar nuestros pecados, hermanos, es o dejas que Jesús pague por tus pecados en la cruz del Calvario o tú vas a pagar por ellos en el infierno. Así que la mala noticia implica hablar de la santidad
consumidora de Dios, su fuego consumidor, de su perfecta justicia, que no va a dar al inocente por justo, implica hablar de la pecaminosidad del ser humano y sobre todo de la ira de Dios. Romanos capítulo 1, una vez más, Pablo después de decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, siempre ha sido así, mas el justo por la fe vivirá. Y luego pasa a decir Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia con la verdad o la verdad. El Evangelio siempre comienza con la mala noticia, hermanos. Aquí Pablo está haciendo una afirmación acerca de la ira de Dios. Este es el punto de partida. Y este punto de partida se opone de manera directa a la mayoría de las técnicas evangelísticas que hoy muchos supuestos cristianos están aplicando. Hoy la mayoría de los púlpitos evitan, a como den lugar, hablar de este tema. Hablan solamente del amor de Dios, la felicidad, la vida exitosa, los milagros, sanidades. Rara vez se habla, hermano, de la ira de Dios y su juicio venidero. Y cuando se hace, superficialmente. Yo no sé cuándo fue la última vez o cuántas veces tú has escuchado a un predicador moderno decir cuando les presenta el Evangelio a las personas, ¿sabías que la ira de Dios está sobre tu vida? Por lo tanto, arrepiéntete. No oímos mucho eso. Más bien le dice, ven, y con una cara bien sonriente, Dios tiene un plan para tu vida, quiere bendecirte, quiere prosperarte, ven a Él. ¿Para qué yo voy a hablar de la ira de Dios? Eso es algo negativo, pastor. O sea, ven a Cristo porque Él quiere darte el milagro. Y atraer a los pecadores a Cristo de esta manera, no solamente no es predicar el Evangelio bíblico, sino también mentirles vilmente, hermanos. Que Dios va a hacer todo esto por ellos. Eso es un engaño. Ven a Cristo y dejarás de sufrir. Contradice lo que Jesús dijo. En este mundo, le dijo a sus discípulos, van a tener tribulaciones. Pero confíen, yo ya vencí, yo voy a estar con ustedes en cada tribulación. Así que no van a parar de sufrir, van a seguir sufriendo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Todo esto contradice el verdadero evangelio. Yo no sé si usted se puede imaginar a uno de los modernos predicadores de hoy en día en la cárcel, suponiendo que Juan el Bautista no era cristiano, y le dijera ahí, mira, acepta a Cristo y Cristo te va a libertar de la cárcel. Sabemos cómo murió Juan el Bautista, ¿verdad? Decapitado. El mejor de los profetas, dijo Jesús de él, que de los nacidos de mujer ninguno como él, o sea, el mejor de los profetas, ¿cómo murió? Decapitado. Qué muerte tan más terrible, ¿verdad? Este es el evangelio bíblico, hermanos. Así que el punto de partida al predicar el evangelio no es Dios tiene un plan maravilloso, no es Dios te ama, no es Dios quiere ser tu amigo, no, Dios es juez justo, está irado contigo todos los días. Y escucha lo que sigue diciendo ese salmo, si no te arrepientes, Él va a afilar su espada. Él ya tiene su arco listo, ya está preparado, así mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esas eran las herramientas, o mejor dicho, las armas que se usaban en aquel entonces para matar a alguien. Hoy en día las armas de destrucción masiva son terribles, ¿verdad? Nucleares, biológicas. Bueno, todas esas armas que hoy tenemos, que son altamente destructivas, las de Dios son peores. Una manera nomás de decirnos que entendamos que Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer contra aquellos que no se arrepienten. Porque Dios va a destruir la injusticia. Y si las personas son injustos, los tiene que destruir. Así que como podemos ver, hermanos, el objetivo principal de Dios, cuando se predica el evangelio, es salvar a los hombres y a las mujeres de la condenación eterna que van a recibir por causa de sus pecados. Así que eso de que ven a Dios y te va a dar un milagro, y no tiene nada que ver con verdadero evangelio. Asegurémonos de que entendemos muy bien el evangelio bíblico con todos sus componentes, porque es el evangelio el único mensaje que tiene poder de Dios para salvar. Segunda carta de Pedro. Escucha lo que dice Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, ¿verdad? A sus hijos. Pero también sabe, dice Pedro, reservar a los injustos, ¿para qué? ¿Te das cuenta? O sea, ya hemos citado muchos pasajes bíblicos que nos hablan de la ira de Dios, del castigo de Dios, del juicio de Dios. ¿Y por qué los otros predicadores no están predicando esto? Los tiene Satanás entretenidos, creyendo que es Dios. Y tristemente no están cumpliendo con el deber que todos tenemos como cristianos. Bueno, Pedro, en el versículo 4, nos da pruebas palpables de que Dios ciertamente guarda a los injustos para ser castigados. Entonces, pues mire, pastor, yo conozco a mi vecino y es un vil pecador y no le pasa nada, hasta le va bien. Los está guardando, los está reservando. Dios es paciente. Dios no quiere la muerte de nadie, Dios es paciente, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero Pedro nos dice, mire, acuérdense, les voy a dar unas pruebas de que verdaderamente Dios reserva a los injustos para castigarlos. Dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, ahí están los ángeles que siguieron a Satanás, atestiguando que ciertamente Dios es severo y castiga. Dios los reservó por un tiempo para ser castigados. Y dice el versículo 5, si no perdonó al mundo antiguo,
sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí están otros. Ahí estaban los del mundo, las personas que vivían en el tiempo de Noé. Y Noé predicando el evangelio. Refúgiense, vénganse aquí al arca. Dios va a traer juicio. No oyeron, no hicieron caso. Dios estuvo guardando a esos injustos. Y parecía, pasaban los días, los años, y nada pasa. Esto el cristianismo es un cuento de hadas, le lavaron el cerebro. Dios está guardando a los injustos para ser castigados. Pregúntenle a los ángeles que cayeron. Pregúntele a todo ese mundo antiguo que murieron en el diluvio. Pregunten también, dice Pedro, a los de Sodoma y Gomorra, si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué nos está diciendo, hermano Pedro? Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Claro que si ellos claman los justos y Dios los libra, pero también sabe guardar, reservar a los injustos para ser castigados. Como si Pedro estuviera diciendo, no crean en que Dios no es severo, es severo. Él castiga el pecado. Él destruye cuando se aira. Si no, pregúntenle a los ángeles, si no, pregúntenle a los del viejo mundo, a los de Sodoma y Gomorra, todos ellos fueron destruidos. Así que el pecador debe escuchar estas terribles verdades. Son terribles, pero son malas noticias. Pero entonces, cuando tú ya vengas con la buena noticia, él la va a apreciar. Por lo tanto, hermanos, ya para terminar, yo resumo, hay 3 funciones principales que el Espíritu Santo hace, el Espíritu que se revela en la Biblia, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo inspiró la Biblia, número 1, con el propósito de revelar al Dios justo y santo que no habita entre malos. Vean todo el Antiguo Testamento. Ahí está convenciendo de pecado. Tú eres malo y además de juicio. Dios destruye. Hay justicia. Y número 2, también con el propósito de revelar la condición caída del ser humano. Y número 3, con el propósito de revelar el juicio final que hemos de pasar toda la humanidad, o recibiendo castigo eterno por estos pecados, o vida eterna por haber creído en Cristo Jesús. Y el gran problema es que nosotros, hermanos, el ser humano infringe la ley de una y otra vez. Por lo tanto, merecemos ser castigados por Dios. Pero la buena noticia es que hay salvación, hay perdón en Cristo Jesús. Así es que la noticia del Evangelio es un anuncio, hermano, urgente, es un anuncio trascendental que todo ser humano debe de escuchar. Y el punto de partida es la mala noticia. La pregunta que levantamos hace un rato fue cuáles son los elementos esenciales que componen el mensaje del Evangelio. La respuesta de manera general son estos dos, la buena y la mala noticia. Y hay un tercer componente que también es parte del Evangelio, del cual Pablo nos va a hablar en su carta de los Gálatas. ¿Y cuál es ese componente? Y que es bien necesario también, al igual que estos dos. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solo mediante la fe en Jesucristo. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, nada más hay uno. ¿Y cómo se alejaron ellos? O sea, ¿dejaron de predicar la mala noticia? No, la están predicando. La buena noticia, no. No, pero ellos estaban diciendo, es necesario, para ser salvo, guardar la ley, circuncidarte y creer en Cristo. Y Pablo dice, no, ese no es el evangelio. El que cree así sea anatema. Wow, esas son palabras fuertes ya del apóstol Pablo. Está condenando. O sea, que Dios lo condene, le dé el castigo más severo en el infierno. Predicar esto, según esta carta, es de condenación, hermanos. Qué bueno que yo no me enteré de todo esto cuando creía. Al revés, si no, y Dios tuvo misericordia, pero yo no le estoy dando una interpretación que la misma Biblia no le esté dando. Vamos a ver qué es el apóstol Pablo, pero de esto vamos a hablar la próxima semana.